Capítulo 3. Gimel. El triángulo de Salomón. Teología universal del ternario. Macrocosmos. El verbo perfecto es el ternario, porque supone un principio inteligente, un principio parlante, y un principio hablado. Lo absoluto que se revela por la palabra, da a esta palabra un sentido igual a sí mismo, y crea un tercer, sí mismo, en la inteligencia de esta palabra. Así es como el sol se manifiesta por su luz y prueba esa manifestación, o las hace eficaz por su calor. El ternario está trazado en el espacio por el punto culminante del cielo, el infinito en altura, que se une por dos líneas rectas y divergentes al oriente y al occidente. Pero, a ese triángulo visible, la razón compara otro triángulo invisible, que afirma ser igual al primero. Es este el que tiene por cima la profundidad, y cuya base invertida es paralela a la línea horizontal que va de oriente a occidente. Estos dos triángulos, reunidos en una sola figura, que es la de una estrella de 6 rayos, forman el signo sagrado del sello de Salomón. La idea de lo infinito y de lo absoluto está manifestada por este signo, que es el gran pantáculo, es decir, el más sencillo y el más completo comprendido de la ciencia de todas las cosas. La misma gramática atribuye 3 personas al verbo. La primera es la que habla, la segunda a quien se habla, y la tercera aquella de que se habla. El principio infinito, creando, habla en sí mismo a sí mismo. He aquí la explicación del ternario y el origen del dogma de la Trinidad. El dogma mágico, también, es 1 en 3 y 3 en 1. Lo que está encima parece, o es igual a lo que está debajo. Así, dos cosas que se parecen, y el verbo, que manifiesta su semejanza, hacen 3. El ternario, es el dogma universal. En magia, principio, realización, adaptación; en alquimia, azoe, incorporación, transmutación; en teología, Dios, encarnación, redención; en el alma humana, pensamiento, amor y acción; en la familia, padre, madre, hijo. El ternario es el fin y la expresión suprema del amor. No se busca a 2 sino para convertirse en 3. Hay 3 mundos inteligibles que corresponden los unos con los otros por la analogía jerárquica: el mundo natural o físico, el mundo espiritual o metafísico, y el mundo divino o religioso. De este principio resulta la jerarquía de los espíritus divididos en 3 órdenes, siempre por el ternario. Todas estas revelaciones son deducciones lógicas de las primeras nociones matemáticas del ser y del número. La unidad, para hacerse activa, debe multiplicarse. Un principio indivisible, inmóvil e infecundo, sería la unidad muerta e incomprensible. Si Dios no fuera más que uno, no sería creador ni padre. Si solo fuera 2, habría en ella antagonismo, o división en el infinito, y esto sería la repartición o la muerte de toda cosa posible. Hay, pues, necesidad de 3 para crear de sí mismo, ya su imagen, la multitud infinita de los seres, y de los números. Así es, realmente, único, en sí mismo y triple en nuestra concepción, lo que nos lo hace ver tan triple en sí mismo, como único en nuestra inteligencia y en nuestro amor. Esto es un misterio para el creyente, y una necesidad lógica para el iniciado en las ciencias absolutas y reales. El verbo, manifestado por la vida, es la realización o la encarnación. La vida del verbo, cumpliendo su movimiento cíclico, es la adaptación o la redención. Este triple dogma ha sido conocido en todos los santuarios esclarecidos por la tradición de los sabios. ¿Queréis saber cuál es la verdadera religión? Buscad aquella que realiza lo más en el orden divino, la que humaniza a Dios y diviniza al hombre, la que conserva intacto el dogma ternario que encarna el verbo, haciendo ver y tocar a Dios a los más ignorantes; aquella, en fin, cuya doctrina conviene a todos y puede adaptarse a todo; la religión, que es hierática y cíclica, que tiene para los niños alegorías e imágenes, para los hombres maduros una elevada filosofía, y sublimes esperanzas y dulces consuelos para los ancianos. Los primeros sabios que han buscado la causa de las causas, han visto el bien y el mal en el mundo, han observado la luz y la sombra, han comparado el invierno con la primavera, la vejez con la juventud, la vida con la muerte, y han dicho: la causa primera es bienhechora y rigurosa, vivifica y destruye. ¿Hay, pues, 2 principios contrarios, uno bueno y otro malo? Se han preguntado los discípulos de Manes. No, los 2 principios del equilibrio universal no son contrarios, aunque sean opuestos en apariencia, porque es una sabiduría única, la que los opone el uno al otro. El bien está a la derecha, el mal a la izquierda,
Pero la inteligencia suprema está por encima de ambos, y ella hará servir el mal para el triunfo del bien, y el bien a la reparación del mal. El principio de armonía está en la unidad, y eso es lo que da en magia tanto poder al número par. Pero el más perfecto de los números impares es el 3, porque es la trilogía de la unidad. En los trigramas de Foy, el ternario superior se compone de 3 yang o figuras masculinas, porque en la idea de Dios, considerada como principio de la fecundidad en los 3 mundos, no podría admitirse nada de pasivo. Es también por esto, por lo que la Trinidad cristiana no admite en forma alguna la personificación de la Madre, que está implícitamente enunciada en la del Hijo. También es por esto, por lo que es contraria a las leyes de la simbólica hierática y ortodoxa de personificar al Espíritu Santo bajo la figura de una mujer. La mujer sale del hombre como la naturaleza sale de Dios. También el Cristo se eleva, él mismo al cielo y asume la Virgen Madre. Se dice la ascensión del Salvador y la asunción de la Madre de Dios. Dios, considerado como Padre, tiene a la naturaleza por hija. Como Hijo, tiene a la Virgen por Madre, y a la Iglesia por esposa. Como Espíritu Santo, regenera y fecunda a la humanidad. Por esto en los trigramas de Foy a los 3 yang superiores corresponden los 3 lim inferiores, porque los trigramas de Foy son un pentáculo semejante a los 2 triángulos de Salomón, pero con una interpretación ternaria de 6 puntos de la estrella brillante. El dogma no es divino en tanto que no es verdaderamente humano, es decir, que reúne la más elevada razón de la humanidad. Así el Maestro, a quien llamamos el Hombre Dios, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. La revelación es la expresión de la creencia admitida y formulada por la razón universal en el verbo humano. Por esto se dice que en el hombre Dios, la divinidad es humana, y la humanidad divina. Nosotros decimos todo esto filosóficamente y no teológicamente, y esto no toca en nada la enseñanza de la Iglesia, que condena, y debe condenar siempre a la magia. Paracelso y Agripa no han elevado altar contra altar y se han sometido a la religión dominante en su época. A los elegidos de la ciencia las cosas de la ciencia, a los fieles las cosas de la fe. El emperador Juliano, en su himno al Rey Sol, da una teoría del ternario, que es casi idéntica a la del iluminado Swedenborg. El sol del mundo divino es la luz infinita, espiritual e increada. Esta luz se verbaliza, puede hablarse así en el mundo filosófico, y se hace el foco de las almas y de la verdad, pues se incorpora y se convierte en luz visible en el sol. Tercer mundo, sol central de nuestros soles y cuyas estrellas fijas son chispas siempre vivas. Los cabalistas comparan el espíritu a una sustancia que queda fluida en el medio divino, y bajo la influencia de la luz esencial, pero cuyo exterior se endurece como una cera expuesta al aire en las más frías regiones del razonamiento de las formas visibles. Estas cortezas, o envolturas petrificadas, nosotros diríamos mejor carnificadas, si fuera admisible la palabra, son la causa de los errores o del mal, que tiende a la pesantez y a la dureza de las envolturas anímicas. En el libro del Zohar, y en el de las revoluciones de las almas, los espíritus perversos, o malos demonios, no son llamados de otro modo que las cortezas o cáscaras. Las cortezas del mundo de los espíritus son transparentes, las del mundo material son opacas. Los cuerpos no son más que cortezas temporales, y las que las almas deben ser libertadas, pero aquellas que obedecen al cuerpo en esta vida, se forman un cuerpo interior, o una corteza fluídica, que se hace su prisión y suplicio después de la muerte, hasta el momento en que consigue fundirla en el calor de la luz divina, o su pesantez les impide subir. No llegan sino por medio de infinitos esfuerzos, y con el socorro de los justos, que les tienden la mano, y durante todo ese tiempo, son devorados por la actividad interna del espíritu cautivo como en un horno en completa combustión. Aquellos que llegan a la hoguera de la expiación, se queman por sí mismos en ella, como Hércules sobre el monte Zetat, y se libran así de sus tormentos, pero el mayor número carece de valor ante esta última prueba, que les parece una segunda muerte, mucho más espantosa que la primera, y permanecen así en el infierno que es eterno de hecho, y de derecho, pero en el cual las almas nunca son precipitadas, ni retenidas a pesar suyo. Los 3 mundos se corresponden conjuntamente por las 32 vías de luz, que son los peldaños de la escalera santa. Todo pensamiento verdadero, corresponde a una gracia divina en el cielo y a una obra, útil en la tierra. Toda gracia de Dios, suscita una verdad, y produce uno o muchos actos y recíprocamente todo acto, remueve en los cielos una verdad o una mentira, una gracia o un castigo. Cuando un hombre pronuncia el tetragrama, escriben los cabalistas, los 9 cielos reciben una sacudida, y todos los espíritus gritan, unos a otros, ¿quién turba así el reino del cielo? Entonces la tierra revela al primer cielo, los pecados del temerario,
que pretende el nombre del Eterno en vano, y el verbo acusador, es transmitido de círculo en círculo, estrella en estrella, y de jerarquía en jerarquía. Toda palabra tiene tres sentidos, todo acto un triple alcance, toda forma una triple idea, porque lo absoluto corresponde de mundo en mundo con sus formas. Toda determinación de la voluntad humana modifica la naturaleza, interesa la filosofía, y escribe en el cielo. Hay, pues, dos fatalidades, la una resultante de la voluntad de lo increado, de acuerdo con su sabiduría, la otra resultante de las voluntades creadas y de acuerdo con la necesidad de las causas secundarias en sus relaciones con la causa primitiva. Nada es, pues, indiferente en la vida, y nuestras más sencillas determinaciones deciden con frecuencia una serie incalculable de bienes o de males, sobre todo en las relaciones de nuestro diáfano con el gran agente mágico, como ya lo explicaremos. Siendo lo ternario el principio fundamental de toda la cábala o tradición sagrada de nuestros padres, ha debido ser el dogma fundamental del cristianismo, del que explica el dualismo aparente por la intervención de una armoniosa y todopoderosa unidad. El Cristo no ha escrito su dogma y no lo ha revelado en secreto más que a su discípulo favorito, el único cabalista, y gran cabalista entre los apóstoles. Así el Apocalipsis es el libro de la gnosis o doctrina secreta de los primeros cristianos, doctrina cuya clave está indicada en un versículo secreto de Pater, que la Vulgata no traduce, y el rito griego, conservador de las tradiciones de San Juan, no permite más que a los sacerdotes pronunciar. Este versículo completamente cabalista se encuentra en el texto griego del Evangelio según San Mateo, y en muchos ejemplares hebraicos. Aquí en las dos lenguas sagradas, la palabra sagrada de Malkut, empleada por Keter, que es su correspondiente cabalístico, y la balanza de Gebura, y de Xesed, repitiéndose en los círculos o ciclos que los gnósticos llamaban eones, dan en este versículo oculto la clave de la bóveda de todo el templo cristiano. Los protestantes lo han traducido y conservado en su Nuevo Testamento, sin encontrar la elevada y maravillosa inteligencia que les hubiera desvelado todos los misterios del Apocalipsis, pero es una tradición en la Iglesia que la revelación de esos misterios está reservada para la consumación de los tiempos. Malkut, apoyado sobre Geburah y sobre Xesed, es el templo de Salomón, que tiene por columnas Jaquín y Boaz. Este es el dogma adámico, apoyado, por una parte, en la resignación de Abel, y por la otra, en el trabajo y en los remordimientos de Caín. Este es el equilibrio universal del ser basado en la necesidad, y en la libertad, en la fijeza, y en el movimiento. Es la demostración de la palanca universal, buscada vanamente por Arquímedes. Un sabio, que ha empleado todo su talento en hacerse oscuro, y que ha muerto sin haber querido hacerse comprender, había resuelto esta suprema ecuación, encontrada por él, en la Cábala, y temía, por encima de todo, que pudiera saberse, si se explicaba más claramente, el origen de sus descubrimientos. Nosotros hemos oído a uno de sus discípulos, y a algunos de sus admiradores indignarse, quizá de buena fe, oyéndole llamar cabalista, y no obstante debemos decir para gloria de ese sabio, que sus investigaciones han abreviado notablemente nuestro trabajo sobre las ciencias ocultas, y que la clave de la alta cábala, sobre todo, indicada en el versículo oculto, que acabamos de citar, ha sido doctamente aplicada a una reforma absoluta de todas las ciencias. En los libros de N. Bronsky, la virtud secreta de los evangelios está, pues, contenida en 3 palabras, y esas 3 palabras han fundado 3 dogmas y 3 jerarquías. Toda ciencia reposa sobre 3 principios, como el silogismo sobre 3 términos. Hay también 3 clases distintas, o 3 rangos originales y naturales entre los hombres, los cuales están llamados a elevarse de lo más bajo a lo más alto. Los hebreos llaman a esas 3 series o grados de progreso de los espíritus, Asia, Gecira y Bria. Los gnósticos, que eran los cabalistas cristianos, los llamaban Gile, Psique, y Gnosis. El círculo supremo se denominaba, entre los hebreos Atzilut, y entre los gnósticos, Pleroma. En el tetragrama, el temario, tomando al comienzo de la palabra, manifiesta la copulación divina, tomada al final manifiesta lo femenino y la maternidad. Eva lleva un nombre de 3 letras, pero el Adán primitivo está manifestado por la sola letra Yod, de modo que Jehová debería pronunciarse Jeva. Esto nos conduce al grande y supremo misterio de la magia, manifestado por el cuaternario.